Buen día, mi nombre es Lina María Correa, psicóloga de la Clínica Vida. El día de hoy abordaremos un tema llamado Primeros Auxilios Psicológicos o PAP. Para abordar este tema, entonces, queremos iniciar con una frase de Horacio, frase que es muy propia para este tipo de aprendizajes, cuando lo que queremos es mirar todo lo que pasa alrededor de nuestra vida como una oportunidad. Y Horacio dice, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Por eso he titulado la ponencia como De cara al sufrimiento y de la mano de la compasión. Es un tema que es importante que todos conozcamos, en tanto sirven y aplican para todas las personas en general, incluso para personas que no hagan parte del área de la salud, pero que puede hacer de un momento catastrófico una experiencia diferente y de fácil trámite. En primer momento, entonces, es importante definir crisis. Cuando queremos definir la palabra crisis, debemos de tener en cuenta que es un estado temporal, ¿cierto? Las crisis pasan. No podemos estar todo el tiempo ni el resto de nuestras vidas sumidos en este tipo de estados. Y se caracteriza por una desorganización e incapacidad para enfrentar una situación adversa o para manejar las emociones que esta situación produzca, enfocar el pensamiento y la conducta en resolver el problema. Cuando estamos en crisis, entonces, todo es tan caótico y hay tantas emociones ambivalentes que nos confunden, que hace que todo a nivel de pensamiento, de emociones y de conducta sean tan desorganizados que no podamos resolver ese problema. Cuando hablamos de los síntomas de la crisis, podemos mirar que hay unos que son fáciles de observar y hay otros que no lo podemos hacer y resultan ser más subjetivos. Por ejemplo, la persona entonces se siente agotada, con fatiga, tiene sentimientos de desamparo, tristeza, confusión, ansiedad, angustia, frustración, enojo y rabia. Hay otros que podemos ver que son mucho más fáciles como de observar y que serían desde este punto de vista mucho más objetivos, y es llanto, sudoración, palpitación y temblor. Entonces, cuando empecemos a observar estos síntomas, podemos entonces estar claros que estamos ante una persona que está atravesando por un episodio de crisis. Ahora, si queremos definir entonces cuáles son los primeros auxilios psicológicos, podemos decir que los primeros auxilios psicológicos es una intervención que se da justo en un momento de crisis, que es ese momento que acabo de mencionarles. Los primeros auxilios tienen una característica que es muy importante, y es que es una ayuda breve e inmediata de apoyo. No podemos pensar en que esta ayuda va a ser todo un día, una semana, sino que por el contrario, es en el momento de la crisis, es en el momento del evento que se desencadenó esta crisis. Es muy corta, pero alcanza un impacto muy importante en la persona. Y lo que hace es que resulta en esa inmediatez y en esa brevedad en un punto de apoyo para empezar a organizar todo eso que está tan caótico debido a una situación catastrófica, dolorosa, angustiante. Si nos damos cuenta y vamos mucho más allá de esto, los primeros auxilios entonces son cortos y, como les dije al iniciar, la brinda cualquier persona que esté presente en el momento de la emergencia o en el momento de la situación. Pasa, por ejemplo, cuando uno de nuestros pacientes fallece y uno de sus familiares entra en crisis. Es ahí donde debemos de estar presentes para dar el apoyo que se necesita y facilitarle a esta persona la reorganización de todo lo que está pasando. ¿La reorganización de qué? De pensamiento, de sentimientos, de conducta, para que vuelva y tome como el control de todo esto y sea capaz de tramitar lo que está sucediendo. Y también se lleva a cabo en el lugar donde se dio la emergencia o donde ha sido trasladada la persona. Es allí entonces donde podemos brindar esta crisis, porque la crisis debe tener una atención inmediata. No se puede dejar pasar mucho tiempo porque o porque se ha resuelto o porque la persona entonces ha puesto en peligro su vida y ya ha pasado pues como a otro nivel. ¿Cuál es el objetivo entonces de los primeros auxilios psicológicos? Es restablecer la estabilidad a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual. Debemos de tener en cuenta que en un primer momento
el logo, todo lo que es la palabra, todo lo que la persona pueda comunicar, todo lo que pueda expresar, le va a empezar a ayudar no solamente a organizar ese discurso, y más allá de esto pasa a una organización cognitiva. Cuando tenemos organizado el pensamiento, logramos dar mucho más manejo a lo emocional y nuestra parte física empieza a dar otras representaciones o empieza a portarse de una manera diferente. Entonces tengamos en cuenta que los primeros auxilios tienen el objetivo, como les dije hace un momento, de restablecer la estabilidad a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual. Y ustedes podrían preguntarse, si no somos psicólogos, si no somos profesionales del área de la salud, ¿cómo lo vamos a hacer? Partiendo del apoyo, como les dije inicialmente, podemos colocar esas primeras bases, dar esos primeros pasitos para que esta persona lo logre. ¿Cuáles son los ejes entonces que direccionan la actitud de la persona que interviene? Y ahí sí empezamos a dar respuesta a lo que les acabo de decir. Si no somos del área de la salud o psicólogos o psiquiatras, pues ¿cómo vamos a lograr este tipo de acompañamiento o de apoyo? Lo vamos a hacer partiendo de tres ejes. Entonces, primero, vamos a proporcionar ese apoyo donde hay una premisa básica y es no dejar la persona sola. Cuando nos encontramos ante una situación difícil, catastrófica, que hace que perdamos el control de todo lo que hacemos, pensamos y sentimos, uno de los miedos que aparecen es estar solos y no saber qué hacer. Entonces, una de las premisas básicas es no dejar a la persona sola, permitirle que hable, que se desahogue, que exprese, que verbalice. Y esto no es si es que vamos a evaluar o a monitorear si lo que está diciendo es en un adecuado vocabulario, con un ritmo y una tonalidad y un tono exacto, porque recuerde que la persona está en crisis. Y todo esto hace que todo se torne un poquito caótico. Inicialmente, permitámosle hablar como la persona necesite hacerlo. Por eso es que desde el inicio, cuando estemos ahí para brindar este apoyo, debemos de tener en cuenta que debemos de crear un vínculo de presencia, de calidez, de empatía y de escucha. Cuando estamos conectados con esta persona y estamos llamados a acompañarlo, debemos de tener en cuenta que lo que primero debemos de hacer es crear ese vínculo, es que la persona sienta que estamos ahí, que no hay juicios, que no hay cuestionamientos, que no hay confrontaciones, que simplemente está acompañado, lo estamos escuchando y por intentar entender qué es lo que siente, queremos hacer algo por esa persona, que eso es a lo que llamamos empatía. También debemos de facilitar la claridad en las ideas. Si, por ejemplo, la persona está expresando cosas que no son muy claras o que incluso no son como ocurrieron las cosas, debemos de darle claridad frente a eso. Por ejemplo, cuando fallece un paciente de nosotros de la Clínica Vida y el familiar tiene una idea que no entiende lo que está pasando o lo que él vivenció no es lo adecuado porque resulta que las condiciones fueron diferentes. Con esa calidez y con esa empatía le vamos a ayudar a que tenga claridad de esas ideas y de todo lo que pasó, con calma, en el tiempo del paciente. Como dice, hay que proporcionar una atmósfera en la que el temor, la ira, la ansiedad e incluso las dudas y otras emociones puedan expresarse libremente. Por eso les digo, este proporcionar apoyo es ese momento en el que el paciente puede expresar lo que quiera, ¿sí? Que va a ser escuchado con empatía, que vamos a ser muy cálidos y que de una manera muy pausada y en el momento en el que sea necesario, se va a ir facilitando la claridad de estas ideas. También otro eje que debemos de tener en cuenta es que debemos de reducir la mortalidad. Nuestro apoyo no solamente está concentrado en que la persona tenga un manejo de sus emociones, sino que también nos debemos de dirigir a la persona desde un enfoque de salvación de vidas, de salvar vidas. En estos momentos de crisis, como las conductas del paciente hay veces pueden ser erráticas porque precisamente así está su cognición, su pensamiento, entonces puede llegar a tener pensamientos y conductas que los lleven a agredirse, autolesionarse. Y por eso debemos de dirigirnos como uno de los ejes prioritarios a que queremos salvar esa vida, que no se haga daño, que no se coloca en riesgo. Entonces, primero, la supervivencia y la prevención del daño físico.
Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Y el otro eje, el tercer eje, es proporcionar enlaces. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Los suministros de recursos personales se han agotado. Vamos a mirar bien si se han agotado, al menos para el paciente, porque recuerde que cuando estamos en una situación de crisis, se nos agota todo. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cuándo se da una crisis? Cuando lo que está pasando supera lo que nosotros somos capaces de dar manejo. El sufrimiento se da cuando yo siento que todo esto que estoy viviendo no voy a ser capaz de manejarlo. Está siendo mucho más grande de lo que yo soy capaz de afrontar. Entonces, primero vamos a mirar cuáles son los suministros y los recursos personales que se han agotado. De ahí vamos a identificar con precisión cuáles son las necesidades fundamentales del paciente. Si necesita atención médica, si necesita que alguien esté ahí, si necesita ser llevado a algún lado, si necesita que se haga algún reporte. Y esto parte, y volvemos al eje anterior, acerca de la mortalidad, y es, primero, vamos a mirar la supervivencia y la prevención. Ese es como en jerárquicamente, es el primero, el más importante, el primordial, ¿sí? Vamos, si es necesario, vamos a realizar una remisión adecuada y también vamos a tener en cuenta que en ese afán de proporcionar enlaces para esa persona, no es que tratemos de resolver el problema de manera inmediata, pero podemos ir hilando de una manera muy fina todas esas redes en las que se pueda apoyar el paciente para que esta crisis pueda ser resuelta en menos tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de iniciar este acompañamiento? Ustedes dirán, pues que si eso es tan rápido y la persona está en crisis, ¿a qué horas hacemos todo esto? Esto se vuelve en un momento como muy mecánico cuando queremos precisamente ayudar a las personas que se encuentran en un momento de crisis. Lo que pasa es que aquí lo estamos volviendo un poquitico más en orden, un poquitico como más técnico, incluso más teórico para que lo tengamos más cognitivamente, levantemos un mapita de estos pasos. Pero, ¿qué debemos de hacer, por ejemplo, cuando vayamos a iniciar esto? Primero, proteger a la persona en un lugar seguro y eso incluye que nosotros también estemos protegidos. Vamos a ofrecerle acompañamiento y eso implica también, vamos a colocarlo en una silla, en un lugar ventilado, donde tenga líquidos, donde si necesita, por ejemplo, de pronto una frazada, una cobija, donde, por ejemplo, si necesita algún elemento, si necesita una aromática, si necesita estar cómodo, ventilado por si se nos está haciendo, por ejemplo, algún tipo de mareo, se nos está colocando pálido, sudoroso, podemos tener cosas con lo que lo podamos proteger y podamos hacer este momento mucho más fácil. También, ¿qué vamos a hacer antes de iniciar esto? Vamos a fomentar la expresión verbal de sentimientos asociados al suceso doloroso. Los seres humanos nos da mucho miedo la mayoría de las veces a la expresión de las emociones. Por eso cuando vemos a alguien llorando o hablando de un tema que fue difícil, tendemos a decirle, no, no llores, tranquilo, no, no hablemos de eso. Y es precisamente el hablar lo que hace que podamos resolver esas cosas que parecieran que no tienen como resolución. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, y entre más lo hablamos y entre más lo contamos, más organizado puede ser ese discurso en nuestro cerebro, de más cosas nos podemos dar cuenta y cada vez que lo hablamos tenemos ese insight o esa posibilidad de darnos cuenta que dijimos algo que en la otra vez que se lo conté, por ejemplo, al médico no lo dije. Ah, me di cuenta de algo que esta vez que se lo conté al psicólogo sí lo dije. Estaba hablando con una vecina y si ella no me dice eso, yo no me hubiera dado cuenta. Entonces, la expresión de sentimientos y fomentar la expresión verbal siempre va a ser muy importante como para empezar nuevamente a darle un orden a esa vivencia y sobre todo si está asociado a un suceso doloroso. Y nos vamos a poner en contacto, como les dije, esto es lo que hay que hacer antes, informar y ponernos en contacto con los seres queridos de esta persona lo antes posible. De hecho, es importante que le preguntemos a la persona que está en crisis si quiere que se llame a alguien en especial para que llamemos como a la persona con la que esta persona en crisis se sienta mucho más cómoda. Y si es necesario remitir a la entidad que sea necesaria, legal, social o hospitalario, pues vamos a remitir a este paciente en compañía de su familiar, porque recuerden que este tipo de personitas que están en crisis no se pueden dejar solas. ¿Cómo es el paso a paso entonces para realizar esta intervención? Entonces, el primer punto que vamos a hacer es realizar un contacto físico y psicológico.
¿Esto de qué se trata? Primero vamos a escuchar a la persona con toda la carga afectiva, emocional y conductual que esto conlleva. Ahí es donde yo les digo, no es necesario hacer cuestionamientos o confrontaciones de por qué está diciendo ciertas palabras, de por qué se está tornando grosero, de por qué se está tornando irritable. Por el contrario, son cargas que son emocionales referentes al suceso, más no tiene que ver nada con ninguno de nosotros ni de las personas que puedan estar ahí. Entonces es importante que todo lo que se vaya presentando allí y sobre todo a nivel verbal, lo afrontemos con esa persona sin juicios ni reclamos. No es el momento para esto. Quizás en otro momento, ya con una intervención psicológica, se podrán derivar muchos aprendizajes del suceso, pero este momento en el que estamos no es sino para escuchar a la persona de una manera limpia, sin ningún tipo de prejuicios ni de juicios. El contacto físico no verbal es más efectivo para crear un vínculo de confianza y seguridad. Nos tenemos que volver un poquitico hábiles en esto, incluso no solamente con una persona en crisis, sino cualquier persona en nuestras relaciones sociales, y es cuando una persona no se incomoda frente al contacto físico, a ese que no es verbal, cuando no necesitamos hablar, pero con una manito en el hombro podemos generar tranquilidad, podemos generar seguridad. Antes de entrar a abrazar y de hacer otro tipo de expresiones, debemos primero de ser muy cuidadosos. Hay personas que frente a la crisis se colocan muy enojadas, muy irritables, muy irascibles e incluso pueden llegar a la agresividad. Entonces, si vemos que a la persona que está en crisis le colocamos la manito, por decir algo, en su mano, en su hombro y no hace ningún tipo de, de movimiento, de incomodidad, sabemos que la persona está preparada para que no solamente lo acompañemos con empatía, sino también que desde el contacto físico va a tener ese acompañamiento. Si vemos que hace algún gesto de malestar, sabemos que no es el momento y que la persona no desea recibir ese tipo de ayuda. Y por eso este tercer punto es muy importante, y es que necesitamos ser muy sensibles y observar fenomenológicamente, que es, ustedes dirán que es fenomenológicamente, es desde los hechos, desde lo que veamos, desde lo observable, y así descubrir cómo percibirá dicha persona el contacto y si es necesario en esos momentos. Ahí es cuando yo les digo, debemos de conectar no solamente la parte de la escucha, no solamente de esa fase que tenemos o de esas cualidades que tenemos los seres humanos para comunicar tantas cosas sin necesidad de hablar, y también llegar a conectarnos tanto con la otra persona que podemos entender qué es lo que está pasando y qué desea esa persona, qué necesita esa persona en ese momento. Entonces recuerden que el primer paso que vamos a hacer es realizar ese contacto físico y psicológico, teniendo mucho cuidado con la forma como hacemos el contacto físico. Segundo es, vamos a examinar esas dimensiones del problema. Entonces, como todo en la vida, debemos de colocar en orden jerárquico las necesidades de esta persona, aquello que necesita manejarse de manera inmediata. Si sabemos que, por ejemplo, el familiar que falleció acá en la clínica eh, ha generado en esta persona algún conflicto con otro familiar, entonces lo que primero debemos de hacer es hablar con los otros familiares para dar manejo a las personas que van a llegar en un primer momento. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a hacer es que mientras nosotros ayudamos a organizar todas estas emociones, los conflictos apenas empiezan a llegar. Entonces vamos a organizar muy bien todas estas cosas, y también si se necesita, por ejemplo, primero atención médica, o si lo que se necesita es atención a alguna situación específica. Entonces vamos a mirar jerárquicamente si hay que ayudar con el conflicto, con la información que se le da a los familiares, si lo que hay que hacer como prioritario es hacer llamadas o que alguien específico esté ahí con nosotros. Y también hay que ajustar, discriminar y seleccionar lo que se requiere manejar inmediatamente. Hay cosas que podemos decir, bueno, no lo hagamos en este momento o llamemos a tal persona para que ese familiar sea el que organice allá en la casa. También podemos decir, esto por ahora no es necesario, dejémoslo para otro momento, o digámosle a su familia que se haga cargo de esto en otro momento, y vamos a seleccionar en un orden jerárquico desde lo más importante, lo que más le va a ayudar a esta persona a tener apoyo para reorganizar todo su pensamiento, sus emociones y su conducta,
y que le pueda ayudar a que todo esto sea mucho más fácil para ella. Esta jerarquización es para que sea mucho más fácil, más efectivo, más contundente ese apoyo que le estamos dando. Tercero es también analizar las posibles soluciones. Y esto es en ese rango de soluciones alternativas, qué personas nos pueden ayudar a dar solución. Si necesitamos un médico, si necesitamos el policía, si necesitamos el familiar, si necesitamos el vigilante. Sí, eso es lo más importante. De ahí que asoman, les coloqué ahí como las caritas, porque es empezar a mirar quiénes son esos puntos de apoyo que necesita esta persona para esas posibles soluciones. Por más de que en este caso lo de nosotros no sea exactamente solucionar la crisis del paciente, como les digo, si empezamos a colocar esas bases y a dar los primeros pasitos para lograrlo. Y cuarto, vamos a asistir a la ejecución de una acción concreta. Entonces, por ejemplo, vamos a ayudar a esta persona a que ejecute esa acción que le permita manejar la crisis y afrontarla. Entonces, nuestra labor es desde una actitud facilitadora, eso lo dijimos desde el principio. Facilitadora porque le vamos a colocar los recursos o porque vamos a identificar cosas que ella no puede identificar. Cuando le facilitamos todo eso, pues va a ser mucho más fácil para la persona en crisis afrontar la situación por ella misma. Y unas veces entonces, si no podemos facilitar, si a la persona le queda muy difícil lograr que sea ella quien lo resuelva, pues a veces nuestra actitud tendrá que ser muy directiva, donde el afrontamiento que haga esta persona sea mucho más guiado y acompañado. Listo, entonces hay veces sí queremos facilitar que las personas resuelvan, pero hay otras veces en que si se les imposibilita, debemos de ser nosotros quien le diga, mira, entonces vamos a hacer esto. No, ¿qué quieres hacer? No, si sabemos que esa persona no está en esa capacidad, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a hacer, en este momento lo que vamos a hacer es que viene tu mamá o tu esposa y te va a llevar a la clínica, por ejemplo, o te va a llevar a la fiscalía porque necesita poner una denuncia. Listo. Entonces, o somos facilitadores o somos directivos. La misma persona en crisis nos va a ir mostrando qué es lo que necesita en ese momento. Vamos a darle seguimiento. Eso es como una de las cosas ya más, que son mucho más personales, sería lo mejor, que es colocarnos en contacto con la persona verificando el proceso. En la medida en que nos comuniquemos con ella, vamos a retroalimentar, vamos a volver a hablar de ese suceso, vamos a contarle qué fue esos logros y aprendizajes que nosotros observamos, pero también vamos a indagar de qué ha aprendido de todo eso, de cómo se ha sentido, qué ha sacado de todo esto que vivió. También vamos a lograr como a visibilizar esos logros que no se alcanzaron y vamos a hacer muy visible con la persona en crisis cómo fue esta resolución, qué pudo aprender de ella, eh, qué tantos de esas estrategias que ya había tenido a lo largo de su vida le ayudaron y si son nuevas, pues bueno, hasta qué punto logró conseguir y construir nuevas estrategias. Y si vemos que definitivamente no ha logrado empezar a ampliar un poquitico más la visión de todo esto, pues debemos de recomendarle la conexión con un experto. En síntesis, entonces, vemos que los primeros auxilios psicológicos se dan durante los primeros minutos y horas después de la crisis, donde ¿qué es lo que hacemos? Proporcionamos apoyo, reducimos el peligro que puede tener esta persona, brindamos algunas estrategias de afrontamiento, sea porque facilitemos que ella las encuentre o porque de una manera directiva se las vamos a ir mostrando y vamos a conectar a esta persona en crisis con los recursos de ayuda. Recordemos entonces que los primeros auxilios psicológicos no son una terapia psicológica, sino una intervención de apoyo rápida. Esto es muy bonito porque cualquiera de nosotros podemos hacer grandes cosas con este tipo de técnicas o con este tipo de herramientas. Entonces, aprendemos no solo para las personas que están en crisis, sino también para cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, ya que los principios básicos son observar, escuchar y conectar. Debemos también de presentarnos con nuestro nombre, profesión si la tenemos. No debemos de ser invasivos y de una forma muy pausada, muy empática, muy cálida, debemos de proporcionar alivio y protección. Brindar contención y regulación emocional. También explorar y clarificar datos.
ofrecer esa información básica que disminuya la ansiedad, conectarlo con la red de apoyo y acompañarlo hasta que llegue un familiar. Finalmente validamos sus síntomas, damos pautas de afrontamiento y lo conectamos con los servicios externos si así lo requiere. Debemos evitar y tener muy claro esto en ofrecer o comprometernos con algo que no podemos cumplir, forzar a que la persona hable. Recuerda que hay silencios que son elocuentes y el silencio también habla mucho de lo que está pasando, de lo que la persona está sintiendo. Entonces, no nos incomodemos por el silencio de la persona, no lo presionemos para que hable. Porque como dice acá, no permitirle que pueda hacer silencios es generar sentimientos de inutilidad o de frustración. Los silencios son relevantes. Dice que son la pausa en medio del ruido y del caos. Entonces, no evitemos como resolver y tomar decisiones por esa persona que está en crisis y más aún si vemos que la persona tiene la capacidad de calmarse y pensar con mayor claridad que cuánto tiempo demora en calmarse, el tiempo que esta personita necesita. Finalmente, quiero que recordemos y cerremos este espacio con una frase del Dalai Lama que dice, la compasión es el deseo de ver a los demás libres de sufrimiento. Esa es la invitación entonces, que aprendamos a vivir con ese sentimiento de compasión por nosotros mismos y por las demás personas, ya que esto nos hará y los hará libres de sufrimiento.